Aeropuerto Internacional de El Cairo, Egipto, 23 de agosto del año 2000. A bordo del vuelo 72 de Gulf Air suben 143 personas, 135 pasajeros y 8 miembros de la tripulación. Les espera un vuelo de 3 horas desde El Cairo hasta Bahrein. El trayecto se realizará en un Airbus A320 con 6 años de servicio. Se trata de una aeronave técnicamente impecable. Desde que salió de fábrica en 1994, el avión había acumulado 17.370 horas de vuelo y había completado casi 14.000 ciclos de despegue y aterrizaje. 5 días antes de los hechos, había pasado una revisión de mantenimiento programada. En su libro técnico no figuraba ningún defecto pendiente. Los sistemas de control, los motores y el equipo de navegación estaban en perfecto estado. A primera vista, la tripulación tampoco despertaba ninguna sospecha. En el asiento izquierdo se encuentra el comandante Ihsan Shakib, de 37 años. Está considerado un piloto experimentado dentro de la compañía. Sin embargo, hay un detalle importante. Había pasado gran parte de su carrera en el puesto de ingeniero de vuelo a bordo de los antiguos Lockheed L-1011 TriStar. Su experiencia como comandante de un moderno Airbus A320 era de tan solo 86 horas. Había ascendido apenas 2 meses antes de los hechos y acumulaba un total de 1.083 horas de vuelo en ese modelo. En el asiento derecho se encuentra el copiloto Khalaf Al-Alawi, de 25 años. Había entrado en Gulf Air como piloto en prácticas dentro del programa de formación inicial. Tras no superar la primera evaluación de habilitación para pilotar el Airbus A320, tuvo que recibir formación adicional. Solo después de completar esa preparación, en abril del año 2000, fue ascendido a copiloto. Al-Alawi contaba con 608 horas de vuelo, 408 de ellas en el Airbus A320. Los preparativos para la salida de El Cairo transcurren con normalidad, pero es precisamente dentro de esa rutina donde empiezan a aparecer los primeros eslabones de la futura cadena de acontecimientos. En aviación, un vuelo no comienza cuando se ponen en marcha los motores, sino en el momento en que el piloto abre los ojos después de haber descansado. El estado psicofisiológico de la tripulación es tan importante para la seguridad como, por ejemplo, la cantidad de combustible que lleva el avión. Sin embargo, el análisis de las últimas 72 horas de la vida del comandante dibuja el retrato de una persona sometida a una tensión física y emocional acumulada. La víspera del vuelo, mientras se encontraba en El Cairo, el comandante llevó una vida nocturna bastante activa. Estuvo en un bar, en un restaurante y en un casino, y durmió muy poco. El cansancio no siempre se manifiesta únicamente como somnolencia. Con frecuencia también provoca irritabilidad, impulsividad y una reducción de la capacidad de atención. La primera señal de esa irritabilidad apareció en el aeropuerto de El Cairo. El comandante llegó a la puerta de embarque 25 minutos antes de la salida. Estaba molesto porque el personal de tierra había enviado a la tripulación a la puerta equivocada. Ese estallido de descontento permite comprender el estado emocional del comandante. Entró en la cabina no con la serenidad de un profesional, sino con una sensación de prisa y fastidio. A las 16 horas y 52 minutos, hora local, el avión entra en la cabecera de la pista y la tripulación recibe autorización para despegar. Los pilotos ajustan los motores a potencia de despegue y el Airbus A320 abandona la pista del aeropuerto del Cairo rumbo a Bahrein. El avión continúa su ruta sin ningún problema aparente. En este vuelo, los pilotos han repartido sus funciones de la siguiente manera. El comandante actúa como piloto a los mandos y se encarga directamente de volar el avión. El copiloto ejerce como piloto supervisor y se ocupa de las comunicaciones con tierra y de las listas de comprobación. Sin embargo, la eficacia de una tripulación depende directamente de la calidad de la comunicación entre los pilotos. En la cabina del vuelo 72, esa comunicación empieza a fallar al entrar en el espacio aéreo controlado de Bahrein. En ese momento, el avión está descendiendo a una altitud de 14.000 pies, es decir, aproximadamente 4.267 metros. La seguridad de un vuelo por instrumentos exige que los pilotos sigan con absoluta precisión las instrucciones del controlador. El controlador de Dammam
autoriza al avión a descender hasta 3.500 pies, equivalentes a unos 1.066 metros, y a realizar una aproximación mediante el sistema VOR y DME. Conviene explicar en qué consiste. El VOR es un radiofaro que indica la dirección. El DME es un equipo que calcula la distancia hasta ese radiofaro. Juntos, permiten al piloto conocer con precisión la posición de la aeronave con respecto a la pista. Pero en la cabina surge una confusión. El comandante interpreta erróneamente que el límite de descenso es de 7.000 pies, es decir, aproximadamente 2.133 metros. Como consecuencia de este error, el avión queda muy por encima del perfil de descenso previsto. Para corregir la situación, el comandante intenta perder altura y velocidad de forma agresiva. Utiliza los spoilers en 3 ocasiones. Se trata de superficies situadas sobre las alas que actúan como aerofrenos. Aún así, no es suficiente. Es entonces cuando aparece otro peligroso factor humano: un gradiente de autoridad excesivamente marcado. El comandante adopta una actitud dominante y se comporta más como un instructor severo que como un miembro del equipo. Irritado, le dice al copiloto: «Mira, he cambiado todo el plan de vuelo y la configuración de la radio y la navegación antes de que pudieras siquiera parpadear». Eso no era una gestión eficaz de los recursos de la tripulación. Era una demostración de superioridad que hizo callar definitivamente a un copiloto que ya de por sí era inseguro. El joven piloto, que anteriormente había tenido dificultades durante aproximaciones a aeropuertos complejos, pasó por completo a desempeñar el papel de observador pasivo. La entrada en la fase crítica de la aproximación comenzó en un ambiente marcado por el exceso de confianza de uno de los pilotos y la completa inhibición del otro. En seguridad aérea existe una regla de oro: la aproximación estabilizada. Esto significa que, al llegar al punto donde comienza la fase final de la aproximación, el avión debe estar configurado para aterrizar. El tren de aterrizaje debe estar desplegado, los flaps deben encontrarse en la posición correcta y la velocidad debe coincidir con la calculada. Para el vuelo 72, la velocidad prevista de aproximación era de 136 nudos. Esa velocidad proporcionaba un margen de seguridad adecuado por encima de la velocidad de pérdida. Sin embargo, cuando el Airbus alcanza el punto donde comienza la fase final de la aproximación, vuela a 223 nudos, casi 90 nudos por encima de lo normal. El avión está demasiado alto y va demasiado rápido. En cualquier aerolínea con procedimientos operativos estándar estrictos, esa aproximación debería haberse interrumpido de inmediato. La tripulación tendría que haber ejecutado una maniobra de motor y al aire, pero el comandante, excesivamente seguro de sí mismo, decide seguir luchando contra el avión. Chicos, si llegaron hasta aquí es porque este tema de verdad les interesa. Suscríbete, por favor, así apoyas al canal. Y ahora sí, seguimos. A las 19:26, el comandante desconecta el piloto automático y pasa al modo de director de vuelo. Los directores de vuelo son indicaciones visuales que aparecen en la pantalla y muestran al piloto hacia dónde debe orientar el morro del avión. El comandante dice: «Tenemos que estar estabilizados a 500 pies». Es una decisión inaceptable. El comandante está desafiando las leyes de la aerodinámica. En lugar de ejecutar una maniobra estándar de motor y al aire, solicita autorización al controlador para realizar una órbita, un viraje completo de 360 grados hacia la izquierda, justo delante del umbral de la pista. Era un intento de encajar el avión en el perfil de aterrizaje a cualquier precio y sin perder más tiempo. La decisión no solo era poco habitual, sino también extremadamente peligrosa. Realizar un viraje pronunciado a baja altura, de noche y sobre el mar, podía provocar fácilmente una desorientación espacial. El inicio del giro a la izquierda se convierte en el punto de no retorno. Ejecutar una órbita a 600 pies, es decir, a menos de 200 metros, en plena oscuridad, supone una carga psicológica enorme para el piloto. Debajo se extiende una superficie marítima completamente negra. Delante se ven las luces del aeropuerto, que durante la maniobra empiezan a desplazarse de forma caótica por el parabrisas. El comandante inclina el avión hacia la izquierda hasta alcanzar 36 grados de alabeo. La altitud oscila entre 965 pies y unos alarmantes 332 pies. Para reducir la velocidad, extiende los flaps por completo. Esto genera una enorme resistencia aerodinámica. El Airbus A320 posee una aerodinámica muy avanzada,
pero en esa configuración exige una precisión extrema en el manejo de la potencia y de los controles. El comandante lucha con el side stick y realiza movimientos bruscos y mal coordinados. Finalmente, el avión se pasa del eje de la pista. La aeronave queda orientada a 90 grados con respecto a la pista y a una altura de solo 300 pies, es decir, aproximadamente 90 metros. Incluso el comandante, pese a su exceso de confianza, comprende en ese momento que ya no podrán aterrizar. A las 19:29 se da la orden: motor y al aire. El comandante mueve las palancas de potencia a la posición toga. Los motores alcanzan su empuje máximo. El morro del avión se eleva 9 grados. Los pilotos retraen el tren de aterrizaje y colocan los flaps en la posición 3. Podría parecer que el peligro inmediato ha pasado, pero no es así. Cuando el avión empieza a acelerar rápidamente con la potencia toga, los sistemas del Airbus emiten una alerta. Se activa la alarma Master Warning y en la pantalla ECAM aparece el mensaje Flap Overspeed. La velocidad del avión supera los 185 nudos, el límite correspondiente a la posición actual de los flaps. El riesgo de sufrir daños estructurales en las alas se vuelve real. En ese momento, el comandante cae víctima de una ilusión somatogravitatoria. Se trata de un fallo fisiológico en el funcionamiento del sistema vestibular humano. Durante una aceleración horizontal intensa, cuando no existe ninguna referencia visual del horizonte, el cerebro interpreta erróneamente la inercia como si el cuerpo se inclinara hacia atrás. Al comandante le parece que el avión está levantando demasiado el morro y que puede entrar en una posición peligrosa, con riesgo de pérdida. Su reacción es inmediata y catastrófica. Empuja el side stick hacia adelante para intentar bajar el morro. Bajo la ley normal de control de vuelo del Airbus, el sistema mantiene el factor de carga ordenado por el piloto. Por tanto, el comandante no se limita a bajar el morro, sino que obliga al avión a entrar en picado. Durante 11 segundos mantiene el side stick empujado hacia adelante, con una deflexión de hasta 10 grados. Como resultado, el avión adopta un ángulo de descenso de 15,5 grados. Y aquí llega el momento más aterrador. El copiloto no realiza ni un solo movimiento con su side stick. En los aviones Airbus, las palancas de control no están unidas mecánicamente. Cuando un piloto tira de su palanca y el otro la empuja al mismo tiempo, las órdenes de control se combinan. Sin embargo, el copiloto está paralizado por el miedo o por una deferencia excesiva hacia el comandante. Ve en su pantalla que el avión se precipita hacia el agua, pero no interviene. A las 19:29 se activa el sistema de alerta de proximidad al terreno. Primero se escucha el aviso Sink Rate, que advierte de una velocidad de descenso excesiva. Un segundo después comienza a sonar la orden Pull Up. La advertencia se repite 9 veces. La tripulación dispuso de 9 segundos durante los cuales el comandante solo tenía que tirar del side stick hacia sí hasta el límite. Los ordenadores del Airbus, trabajando bajo la ley normal de control de vuelo, habrían extraído el máximo rendimiento posible del avión para tratar de evitar el impacto. Pero la tripulación había perdido por completo la conciencia situacional. Los pilotos escuchaban las alertas de proximidad al terreno, pero ya no comprendían lo que significaban. La última palabra registrada por la grabadora de voz fue un tranquilo 0. Era el copiloto informando de la posición de los flaps. Un instante después, a las 19:30, el vuelo 72 impacta contra el agua a una velocidad de 282 nudos, equivalentes a 522 km por hora, con un ángulo de 6 grados. El lugar del accidente se encontraba a solo 5 kilómetros al nordeste del aeropuerto de Bahrein. La profundidad del mar en esa zona era de apenas 3 metros. Esto facilitó las labores de búsqueda, pero no permitió salvar ninguna vida. El impacto fue tan violento que el fuselaje quedó completamente fragmentado. Restos humanos y partes del avión quedaron esparcidos a lo largo de una franja de unos 700 metros. Las 143 personas que viajaban a bordo murieron en el accidente. Un equipo internacional de investigadores de Bahrein, Estados Unidos y Francia comenzó a trabajar en el caso. El examen de los motores confirmó que, en el momento del impacto, funcionaban a gran potencia. Así lo demostraban los daños característicos encontrados en las palas de los ventiladores. El avión estaba en perfectas condiciones técnicas.
Los exámenes forenses de las 143 víctimas ofrecieron una conclusión inequívoca. La muerte había sido instantánea y se había producido como consecuencia de múltiples traumatismos contundentes de extrema gravedad. No se encontraron indicios de incendio ni de humo a bordo. Las cajas negras, recuperadas al día siguiente, confirmaron los peores temores de los investigadores. Una aeronave técnicamente impecable y completamente operativa había sido dirigida contra el agua por su propia tripulación. La investigación se centró entonces en el modelo de James Reason, conocido como el modelo del queso suizo. Según este concepto, una catástrofe se produce cuando los agujeros existentes en las distintas capas de protección, organizativa, técnica y humana, terminan alineándose. Veamos cómo se formó esta cadena. La primera capa fue el factor humano y la gestión de recursos de la tripulación, conocida como CRM. El comandante infringió de forma sistemática los procedimientos operativos estándar. Su decisión de realizar una órbita a baja altura constituyó una violación gravísima de las normas de seguridad. La ausencia total de una gestión eficaz de los recursos de la tripulación impidió que el copiloto se convirtiera en una segunda línea de defensa. Vio el peligro, pero guardó silencio. Sus propias dificultades durante la formación solo aumentaron su inseguridad y su miedo a contradecir al comandante. La segunda capa fue una trampa fisiológica, la ilusión somatogravitatoria. Esta ilusión constituye un estímulo fisiológico extremadamente potente. En la oscuridad, sin un horizonte visual y sin las barras del director de vuelo en la pantalla, el comandante confió más en sus propias sensaciones que en las indicaciones de los instrumentos. La presión que ejerció sobre el sidestick durante 11 segundos fue un intento de salvar el avión de un encabritamiento que solo existía en su percepción. En realidad, la aeronave no estaba levantando el morro de manera peligrosa, pero el comandante estaba convencido de lo contrario y obligó a un avión completamente operativo a entrar en picado. La tercera capa fueron las deficiencias organizativas de la compañía aérea. La investigación reveló que el programa de CRM de Gulf Air era prácticamente una formalidad. Los organismos reguladores habían advertido en repetidas ocasiones a la compañía sobre la baja calidad de la formación de las tripulaciones y la ausencia de programas adecuados para prevenir los accidentes de tipo CFIT, es decir, impactos contra el terreno o el agua durante un vuelo controlado. La compañía no realizaba suficientes entrenamientos de motor y al aire con los dos motores operativos en condiciones complejas. La preparación se centraba principalmente en situaciones de fallo de motor. Como resultado, cuando surgió una situación poco habitual, acompañada de una sobrecarga de información, la tripulación no estaba preparada y terminó derrumbándose psicológicamente. Tras la investigación se elaboraron y aplicaron recomendaciones estrictas. En primer lugar, se reformó la formación en CRM. La capacidad de los miembros de la tripulación para comunicarse y trabajar juntos pasó a ser un parámetro obligatorio y evaluable. El concepto de autoridad absoluta del comandante fue revisado para dar prioridad a la seguridad del vuelo. También se reforzaron los criterios de aproximación estabilizada. Desde entonces, si una aeronave no está estabilizada a 1000 pies en condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos o a 500 pies en condiciones visuales, la maniobra de motor y al aire es obligatoria, sin ninguna excepción. Las órbitas y los virajes completos dentro de la zona de aproximación final quedaron prohibidos. Los pilotos ya no podían intentar corregir a cualquier precio una aproximación inestable inmediatamente antes de llegar a la pista. Además, se modificó la automatización de los directores de vuelo. Después de esta catástrofe, Airbus introdujo un cambio que hace que las barras del director de vuelo vuelvan a aparecer automáticamente en la pantalla cuando las palancas de potencia se colocan en la posición toga. Esto permite al piloto recuperar de inmediato una referencia visual para iniciar correctamente el ascenso y evita que dependa únicamente de las sensaciones de su sistema vestibular. Esa referencia es especialmente importante durante la noche, sobre el agua o en cualquier otra situación en la que no pueda verse el horizonte natural. ¿Y ustedes qué opinan, amigos? No olviden compartir sus ideas en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.